Muy bien, votamos el 19 de noviembre en el balotaje. El 20 de noviembre, el lunes 20, es feriado. Y hay una tremenda polémica con esto. Ustedes saben que hubo una recomendación de la Cámara Electoral al gobierno para que dicte un decreto y corra el feriado para alentar la participación ciudadana en el comicio. Bueno, el gobierno dijo no, de ninguna manera. En todo caso, que lo hablen con el Congreso. Polémica planteada, y vamos a hablar con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, para que nos aclare este tema, porque hay un montón de dudas, ¿no? Más allá de la especulación electoral, lo primero que uno se pregunta es si no lo puede hacer la justicia esto de correr el feriado y necesariamente tiene que pasar por un decreto o por una ley. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por venir. No, por favor. No, este es un tema... A ver, lo de los feriados es un tema legislativo. Está previsto, todos los feriados están previstos en una ley. No es que cada vez que estamos llegando a un feriado se decide cuándo es. Eso ya está todo previsto en la ley. De modo que es al Congreso al que le correspondería modificar este feriado. Pasa que acá podemos hablar de una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Sí, claro. El gobierno ya ha cambiado. Se han puesto feriados. Cuando vino la selección de Qatar se estableció un feriado. Sí, por decreto de necesidad y urgencia. Sí, bueno, Cristina en 2015. Cristina Fernández hizo lo mismo. O sea, acá es cierto que esto es un tema del Congreso, pero también es cierto que el presidente, si quiere ejercer atribuciones del Congreso, puede hacerlo a través de decretos de necesidad y urgencia. Tiene un instrumento, tiene una herramienta. O sea, las dos cosas son válidas. Es un tema del Congreso, no hay tiempo y además no es imposible someterlo hoy a la votación parlamentaria por el nivel de... Es tan delicado el tema, a quién le conviene, a quién perjudica, que el gobierno tiene un instrumento que es legal y es legítimo, que es el DNU. Así es, tiene ese instrumento. Algunos pueden decir... no, ojo, porque los DNU no pueden abordar temas penales, impositivos del régimen electoral o de los partidos políticos. Entonces algunos dicen, no, esto es un tema electoral, porque sería correr un feriado por un tema electoral. No, no es un tema electoral, es correr un feriado. Es por un motivo electoral. Sí, podría ser cualquier otro. De hecho, insisto, ya se lo hizo. Tampoco hay que tener muy en cuenta lo que hicieron otros presidentes en materia de decretos de necesidad y urgencia, porque se han usado siempre muy mal. Inclusive excesivamente. Yo diría, a ver, ¿habría que correrlo o no? Insisto, oportunidad, mérito y conveniencia. Yo creo que por ahí se podría haber corrido teniendo en cuenta los antecedentes y para evitar más ausentismo, ¿no es cierto? Pero también es cierto que hay que apelar a la conciencia de la gente. El cronograma electoral ya estaba previsto desde antes de las PASO, por decreto. Y nadie puede alegar desconocimiento de la ley cuando la ley es publicada en el boletín oficial o de las normas. Bueno, así de hecho, el 22 de octubre es la elección general y el 19 de noviembre es el balotaje, si es que lo hubiera, y eso es así desde hace años. Lo que pasa es que no ha habido muchos antecedentes de balotaje, porque bueno... sucede muchas veces que 2015. La elección se define se define en la general. Pero la gente, o sea, hay una cuestión de conciencia cívica. Esto lo hablamos siempre en los cursos cuando hacemos referencia a cuándo se hacen las elecciones. Yo ya si quiero saber cuándo es la elección del año legislativa del 2025, ya lo sé. Es el cuarto domingo de octubre. Si yo quiero saber cuándo son las PASO del 2025, ya lo sé. Es el segundo domingo de agosto. ¿Hubo alguna excepcionalidad durante la pandemia? Que en la elección de medio término hubo una modificación durante la pandemia. Fue en el 2020. Sí, en el 2020. Pero la elección del 2021. En la de medio término. En la del 2021 no me acuerdo si hubo. Sí, hubo una modificación. Lo que sí te puedo decir... Para que no cayera en un invierno tan crudo, me parece. No, una modificación. Eso fue en la gripe A, en el año 2009. Néstor Kirchner adelantó las elecciones legislativas y las llevó a junio. En aquel momento. No eran presidenciales. Entonces, las elecciones presidenciales... Creo que en la pandemia algo también pasó. No me acuerdo, sinceramente. Creo que sí. Pero de cualquier manera es un instrumento, el DNU, que los presidentes usan. A mí me gustaría grabar esto de Sergio Massa, cuando el otro día decía, no, pero no me miren a mí, este es un tema legislativo. Es un tema del Congreso. Le corresponde al Congreso. Sí. Grabémoslo. Porque vamos a ver si después... Ese ejemplo de republicanismo. Claro, bueno, lo que pasa es que es obvio que el que gobierne
¿no? Uno apela a que otras fuerzas políticas sean más republicanas, pero no lo sabemos, yo no sospecho de todos. El que gobierna usa este instrumento en favor o en contra, de acuerdo a la conveniencia. De hecho, las elecciones de medio término, que muchas veces se quieren eliminar, que la excusa es, y bien válida por otra parte, el enorme costo que tienen. Depende de quién esté en el gobierno y cuál sea su conveniencia, el tema se pone sobre la mesa o no. Obviamente que hay conveniencias político-partidarias. Lo que pasa es que en este caso está claro que si vos tenés la posibilidad de, en una elección que además no es muy atractiva, porque hay gente que no encuentra a ninguno de los dos candidatos que esté entre sus preferencias, y le pones un fin de semana largo y lo dejás y dices, bueno, me voy afuera o ya tenía algo previsto. No es obligatorio, o sea, el feriado no te obliga a irte. Podés apelar a un sentido cívico y decir quédate y votá. Pero sabemos que el gobierno lo usa. Tengamos en cuenta que a la gente no le asusta demasiado el sistema de sanciones. No, que son inexistentes. O sea, tenemos una multa de 50 a 500 pesos para aquel que no vota, y además de esa multa una inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos, y si no paga la multa, una inhabilitación de 1 año para hacer trámites. Trámites puede ser en registros públicos, como, no sé, renovar un pasaporte, un registro de conducir. Hay un registro de infractores al deber de votar en el que uno queda incorporado si es que no vota, pero la verdad es que eso no asusta demasiado, porque con pagar una multa de 50 pesos prácticamente uno queda liberado. No hay antecedente en la historia democrática. Ahora, lo que uno piensa es, por un lado, el doble discurso, ¿no? Porque después los políticos, bueno, en este caso el gobierno, se rasgan las vestiduras con el nivel de participación y todo esto. Y por otro lado, pienso en un tema, lo voy a poner en un extremo, pero hasta de igualdad ante la ley. El hecho de que haya un candidato que tenga los resortes del Estado para acomodar o para, digamos, explotar al máximo el proceso electoral a su favor, la verdad es que habla de una democracia de muy baja intensidad. Pone desnivela. Desnivela. Del mismo modo que el gobernante tiene que soportar hacer campaña con los riesgos de una gestión que, por cierto, en este caso es espantosa, porque estamos hablando de un ministro candidato que tiene una inflación del 140% y, sin embargo, tiene la posibilidad de ganar. Sí, y tiene la posibilidad de emitir 3 billones de pesos para hacer campaña para sí. Bueno, por otro lado, por otro lado, también utiliza recursos, el famoso Plan Platita y tantos otros recursos que, con el tema de que se usan para la gestión, evidentemente tiran agua para su propio molino. Lo que pasa ahora, Félix, como constitucionalista, es cierto, en la Argentina ya partimos de un problema de base, hay que discutirlo, no en años electorales, claramente, que es que la elección la maneja el Ejecutivo. Claro. Entonces, a ver, hoy es Massa, mañana será otro partido político. ¿La elección la maneja el Ejecutivo? Sí, porque tiene los resortes del poder. Siempre el que tiene el ejercicio del poder político... Es el Ministerio de Justicia, es el Ejecutivo de turno. Desde ya está. Obviamente todo lo que tiene que ver con la operatividad de la elección está en manos de la justicia electoral. Pero el gobierno tiene la Dirección Nacional Electoral y, evidentemente, y además el ejercicio del poder por parte de un candidato gobernante, bueno, pone al candidato en una situación de mejores condiciones. Ahí tenemos, perdón, a Maxi, que es más memorioso que yo. ¿Cómo fue la elección en la pandemia, la de medio término del 21, Maxi? ¿Se había movido? Sí, la memoria, quiero decir, es Google. Ustedes lo tenían bien el dato. Yo no tenía el Google a mano, pero tenía mi memoria nada más, que no es tan efectiva. Se había corrido efectivamente 5 semanas. Se pasó justamente de fines de junio, principio de agosto, a los meses de septiembre y de noviembre, y tenía que ver obviamente con evitar el frío y las consecuencias de la pandemia. Se había recortado también la cantidad de mesas juntas que se podían llegar a poner en cada escuela, tratando de, insisto, bajar la cantidad de gente por espacio. Esto obviamente todo con lo que tenía que ver con la pandemia. En aquel momento, proyecto oficial se mandó a la Cámara de Diputados, pasó por diputados y fue diputados el que aprobó con mayoría, tanto en diputados como en senadores, justamente la modificación, cosa que también se está planteando ahora, ¿no? Porque hay un proyecto presentado en el día de ayer, ¿no? Digo, por Hernán Lombardi y por Cristian Ritondo, también para mover el feriado, que tiene
obviamente, consecuencias electorales, pero también económicas, ¿no? El trasladarlo hace que más gente se pueda ir en tal caso para disfrutar del fin de semana largo, lo cual obviamente influye también en muchas economías regionales. Sí, ahora primero los tiempos son muy cortos y además entendemos que no hay mayorías posibles en el Congreso. En aquel tiempo, pandemia mediante, Juntos por el Cambio acompañó la iniciativa del gobierno independientemente de quién perjudicaba o beneficiaba. Mayorías calificadas igual, sí, porque para modificar la legislación electoral... Pues una ley electoral, claro. Sí, exactamente. Claro. Ahora, Félix, ¿no hay ningún otro instrumento entonces? ¿Es el DNU del gobierno que está claro que no quiere, porque entiende que no le conviene electoralmente, hacer uso de una herramienta que sería mostrar cuánta vocación democrática republicana tienen? No lo van a hacer. Si no es el DNU, la justicia electoral nada puede hacer. No, la justicia no puede en ese sentido cambiar un feriado. No estaría dentro de sus atribuciones. A ver, se puede hacer cualquier cosa aquí, pero la verdad es que no correspondería. Si de lo que se trata es de saber si corresponde o no, diría que no está entre las atribuciones de la justicia electoral manejar ese tema. Bien, entonces apelar a la conciencia cívica. A la conciencia cívica de la gente, exactamente. A involucrarse en el proceso electoral que define nuestros próximos 4 años. Totalmente. Aunque sea feriado, nadie te obliga a ir. Te podés votar igual y de hecho debes ir a votar. Es que, por ejemplo, si alguien quisiera justificar, supongamos en un feriado largo ante la justicia, no nos olvidemos que quien no vota después tiene 60 días para presentarse ante la justicia electoral y justificar. El juez no encontraría un motivo razonable para justificar simplemente porque fue un feriado. Ahí, insisto, hay una cuestión, primero, de que la ley se presume conocida, que quien contrató un viaje ya sabía que lo estaba haciendo en un momento de calendario electoral. Y no es además el turismo algo que sea, por lo menos en mi percepción, después la consideración de los jueces será distinta, yo creo que no es un motivo razonable para esquivar la responsabilidad electoral. Claro, en todo caso ahí tendrás que justificar que el viaje no era porque era feriado, sino porque tenías un compromiso ineludible. Entiendo que el que vaya a justificar la ausencia... Como opera cuando no es feriado también. Exactamente, va a apelar a, bueno, tenía un viaje importante, pues tenía que cerrar un negocio, pues tenía que visitar a un familiar enfermo, independientemente del feriado. Si no, no lo podés... La cantidad de kilómetros también. Puede pasar que alguien se vaya de pronto a más de 500 kilómetros y se presente ante la policía, pida un certificado de comparecencia y después con ese certificado a la justicia electoral para justificar, primero, que estaba a más de 500 kilómetros con el certificado de comparecencia y segundo, por qué estaba ahí. Y ahí, en el por qué estaba ahí, es donde se plantea ahí tienen que justificar, claro, no por el feriado, sino porque era, bueno, alguna situación de fuerza mayor que tendrán que poder inventar. Ahora, el que se fue, el que tiene la casa de fin de semana o tiene el country, no tiene ninguna justificación. Sí, pero obviamente, estamos ante una, es lo que decía Marina recién, estamos ante una instancia electoral de relevancia y sobre todo presidencial que pone en juego 4 años u 8 probablemente, del destino de la Argentina. Me parece que es conciencia cívica, es un tema que en la Argentina es una materia muy pendiente. Totalmente, hay que involucrarse, porque se trata de nuestro futuro, inmediato. Todo esto también tiene que ver con la discusión acerca del voto en blanco. Sí, claro. Bueno, me parece que tenemos que pensar en lo que significa una elección. Detrás de una elección hay algo más que elegir a un gobernante. Detrás del voto hay un sostén del sistema. Y esto es lo que hace que la gente tenga que tener conciencia acerca de lo que significa votar, como si fuera una fiesta cívica, ¿no? Sí, Alfonsín, respecto del preámbulo, decía que era un rezo laico. Bueno, el voto no es un simple acto electoral, es una fiesta cívica. Se vota, se elige un candidato y cada uno aporta lo suyo para que la democracia representativa, las instituciones y la misma Constitución se mantengan activadas. No es poca cosa. No es poca cosa. Gracias, Félix, por haber venido. A ustedes, un placer escuchar. Gracias. Bueno, vamos a...